agua del río canta tu misterio, profundo y sencillo, humilde servidor, que te hiciste todo, todo para todos, para llevarlo a todos, toditos a Dios, que te hiciste todo, todo para todos, para llevarlo a todos, toditos a Dios. Atravesaste sierras, casi sin caminos, abriendo las sendas en el corazón. A pesar de lluvias y de vendavales, nunca los dejaste alejados de Dios. A pesar de lluvias y de vendavales, nunca los dejaste alejados de Dios. Siempre estás presente, estás en la esencia, en cada vertiente, en el pastizal. El viento en las sierras susurra tu obra, invita a la gente a acercarse más. El viento en las sierras susurra tu obra, invita a la gente a acercarse más. Padre de los pobres y de los sencillos, llevabas a Cristo en el corazón. La sonrisa limpia, la mirada clara, y a nuestra purísima Madre de Dios. La sonrisa limpia, la mirada clara, y a nuestra purísima Madre de Dios. Amigo brochero, con tu don de gente, a todo el pueblo supiste ganar, recorriendo siempre en tu mala cara toda la hermosura que Dios te dio a cuidar, recorriendo siempre en tu mala cara toda la hermosura que Dios te dio a cuidar. Hoy estás presente, estás en la esencia, en cada vertiente, en el pastizal. El viento en las sierras susurra tu obra, invita a la gente a acercarse más. El viento en las sierras susurra tu obra, invita a la gente a acercarse más. Por eso te pido, mi Padre del cielo, que lo glorifiques con tu bendición. A este cura bueno, al cura brochero, que toda su vida a ti le entregó. Y la hierba buena me contó un secreto, el Señor te tiene guardado un lugar. Y la hierba buena me contó un secreto, el Señor te tiene guardado un lugar. Hola, bienvenidos a todos. Somos Inés y Diego, somos esposos y vamos a dar la charla del Santo Cura Brochero. Primero daremos algunos aspectos prácticos, estarán todos silenciados,
Acá está una dirección de mail, santos.beatos@gmail.com, por si quieren hacer alguna consulta, pregunta sobre el Santo Cura Brochero. Después esta charla va a ser grabada y subida a YouTube y durará 1 hora aproximadamente, esa es la idea. Bueno, vamos a comenzar con una oración pidiéndole a Dios y al Espíritu Santo para que nos iluminen acá con Diego a transmitir de la mejor manera a este santo argentino, nuestro santo, el cura Brochero. Lo haremos con una oración del cura Brochero que dice así: Señor, de quien procede todo don perfecto, tú dispusiste que San José Gabriel del Rosario fuese pastor y guía de una porción de tu iglesia, y lo esclareciste por su celo misionero, su predicación evangélica y una vida pobre y entregada. Te suplicamos, por su intercesión, alcancemos la gracia que humildemente te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar de por qué elegimos hablar sobre el brochero. ¿Qué santos vivieron en Argentina? Hubieron 3. Uno de ellos es José Gabriel de Rosario Brochero, que vivió toda su vida en el país, entre 1840 y 1914. También Nazaria March, que nació en España, vivió mayormente en Bolivia y murió en Argentina, pero que es considerada básicamente boliviana. Ellos la veneran como su santa. Y Héctor Valdivielso Sáez es hijo de españoles, nació en Buenos Aires y a los 4 años partió a España, donde ya no volvió al país, y allá murió en la Guerra Civil en 1934. Así que de todos los santos que vivieron en nuestro país, solamente Brochero es argentino en el sentido de haber nacido, sido criado y vivido en nuestro país. Esa es la razón por la cual optamos por hablar de él. Además hay 13 beatos argentinos o relacionados con nuestro país, que han vivido en nuestro país. Vamos a mencionar a 2, Mamantula y Madre Catalina, que se llamaba Catalina de María Rodríguez. Ambas tuvieron relación con Brochero. En el caso de Mamantula, nació un siglo antes, o vivió un siglo antes, no se conocieron, pero su trabajo fue una referencia para Brochero. En el caso de Madre Catalina, fue contemporánea de Brochero y ya vamos a mencionar un poco la colaboración recíproca que hubo entre ellos. Como se puede ver, Brochero, Nazaria March, Mamantula y Madre Catalina, todos fueron o canonizados o beatificados durante el pontificado del Papa Francisco, así como Héctor Valdivieso Sáez ya había sido anteriormente el de Juan Pablo II. Vamos a tratar de resumir los hitos de su vida en una sola diapositiva. Ahí se ve la provincia de Córdoba con las provincias vecinas. Ahí está la capital con las altas cumbres. Brochero nació en el año 1840 en el paraje llamado Carreta Quemada, que está próximo a Villa Santa Rosa, en el departamento de Río Primero. Ahí se lo puede ver también en el mapa. Está a 90 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Era el cuarto de 10 hermanos y sus padres eran labradores de sus tierras. Vivió ahí hasta los 16 años, en que se mudó a Córdoba para ingresar al seminario diocesano de Loreto. En ese tiempo en Córdoba conoció a personas que iban a ser influyentes en los destinos de las provincias, incluso del país. Miguel Juárez Celman y Ramón Cárcano, ambos fueron gobernadores, y Juárez Celman llegó a ser presidente de la Nación, con los cuales mantendría relación durante el resto de su vida. De hecho, Cárcano fue su primer biógrafo. En esa etapa también conoció los ejercicios espirituales, los hizo y vio los frutos que salían de él, el buen fruto que salía de él. También se dio la cólera, la epidemia en la ciudad, y Brochero ahí optó por una decisión valiente y de fe, en el que puso su vida en manos de Dios y no se estuvo
privando de ir a auxiliar a los enfermos e incluso a los moribundos. Hay quien dice que esa fue su obra más heroica. 10 años más tarde de haber ingresado al seminario, es ordenado sacerdote en la ciudad de Córdoba, en la catedral. Y unos 3 años después le asignan el curato de San Alberto, a los 29 años de edad. El curato de San Alberto, como se puede ver en el mapa, la cabecera hoy día es lo que sería Villa del Tránsito, hoy se llama Villa Cura Brochero. Está a 150 kilómetros de Córdoba, pero lo más importante, más que la distancia, es que hay que atravesar las altas cumbres. Altas cumbres es una meseta alta de la provincia de Córdoba, donde hay muchos precipicios. Hoy día ya en auto es difícil atravesar, a veces da vértigo, y en ese tiempo que no había caminos, había senderos, y a veces ni siquiera, había que atravesarlo con algún vaquiano que supiera el camino. Así lo hizo Brochero, contrató un vaquiano, y a mula lo fue a atravesar. Cuando lo terminó de atravesar y ya veía la Villa del Tránsito y San Pedro, donde fue inicialmente, salió de él la frase "abandonado de todos, pero no de Dios", refiriéndose a lo que él veía cuando llegaba. Ahí estuvo casi 30 años consecutivos. En ese tiempo logró la transformación espiritual de sus fieles. Los hitos principales a nivel de símbolos son la inauguración de la Casa de Ejercicios Espirituales Ignacianos en el Curato, en Villa del Tránsito, y unos pocos años después, en 1880, la inauguración del Colegio para Niñas, que ahí colaboró la Madre Catalina, que mirábamos recién, destinando a algunas hermanas para que fueran las educadoras. Bueno, en ese tiempo también hizo viajes a Buenos Aires para gestionar servicios sí, el tren y caminos y demás en beneficio del desarrollo de la zona donde él estaba asignado. Y estuvo 29 años. Después de ese tiempo, que ya estaba bastante afectada su salud por lo poco que pensaba en sí mismo en pos de su celo apostólico para ir a buscar gente alejada de la iglesia y de donde él vivía, a lomo de mula, bueno, le ofrecieron un poco recuperarse, ir a la ciudad de Córdoba, cosa que aceptó, y lo destinaron a la catedral. Estuvo poco tiempo ahí, solamente unos 4 años. Él sentía que su lugar en el mundo era Villa del Tránsito, donde Dios lo quería, y entonces dijo: "Este apero no es para mí", refiriéndose a los ornamentos que llevaba, "ni esta mula para este corral", refiriéndose a sí mismo para el lugar donde estaba viviendo. Volvió entonces al curato de San Alberto, a los 4 años de haber estado en Córdoba. Y se quedó en el curato hasta el final de sus días, en 1914, como habíamos dicho. Muere con 73 años. Todo lo que está en rojo en la línea de tiempo es el tiempo que él permaneció en el curato de San Alberto, que son 41 años, es un poco más de la mitad de su vida. Bueno, el curato de San Alberto, con el que él se encuentra, llamado obispado, tiene 3.500 kilómetros cuadrados de superficie, similar a la ciudad de Buenos Aires. 10.000 habitantes dispersos, un habitante cada 35 manzanas. Cuando él llega a Villa del Tránsito, ve un caserío de 12 casas, nada más. Las demás estaban dispersas entre los pueblos de la zona, porque, bueno, todo el terreno, todo este lugar era muy extenso, muy amplio. No había caminos, sin telégrafos ni correo. Como no había caminos, eran senderos de mula, que a veces se perdían, no eran fácil de encontrar. Tampoco había agua en las casas, había que buscarla, el agua en el río, y la gente era muy sencilla, poco instruida, no sabían leer ni escribir. Había muy pocas escuelas, y las escuelas que había estaban repletas de niños. La religiosidad estaba adormecida, sin práctica casi,
los templos eran escasos, había pocas iglesias, capillitas y bastantes descuidadas. De hecho, cuando él llega a la parroquia de Villa del Tránsito, estaba muy abandonada, descuidada, y cuando él mira hacia arriba, al techo, por el techo se veía un hueco, era de noche y podía ver las estrellas, para que se den una idea del estado de la parroquia. La situación de las familias, bueno, las madres, había muchas mamás solteras, y las parejas estaban en concubinato. Había presencia de algunos asaltantes y prófugos de la justicia que se escondían en este extenso lugar, como podrán ver acá en la foto, era tan amplio que, bueno, esta gente era un refugio bueno para esconderse. ¿Cómo era Brochero? Para hablar de una persona en una hora no se puede. Entonces decidimos enfocarnos en sus principales rasgos. Determinamos que son tres: su celo apostólico, los ejercicios espirituales ignacianos y su compromiso social. En cuanto a su celo apostólico, era notable cómo se desvivía por salvar almas de sus fieles y llevarlos a Dios. Los ejercicios espirituales ignacianos él los entendió como el mejor medio para la transformación espiritual de sus fieles. Y en cuanto al compromiso social, le importaba mucho el progreso de su comunidad. Su celo apostólico. El padre cura Brochero realmente fue un misionero, fue pastor de su rebaño. Él lo que más quería era ganar almas a Dios. Brochero amó mucho a su gente, le entendía, se encarnó con su realidad, con sus vidas, la conoció y amó hasta el extremo. Ayudaba a bien morir en cualquier momento y lugar, incluso estando leprosos algunos. Y hasta si hacía falta, está el caso de un hombre que estaba a punto de fallecer, muy grave, y le avisan al cura Brochero para que fuera a verlo, porque él había pedido. Cuando llega al lugar, se da cuenta que tenía que cruzar el río. Bueno, lo hizo con un río muy, muy crecido, con mucha corriente. En su mula Malacara, encaró el río, agarrado de la cola, lo atravesó y pudo llegar a atender a este hombre. Era perseverante en su misión de ganar almas a Dios. Decía verdades necesarias para encauzar vidas. No daba vueltas y decía las cosas como eran. Por ejemplo, usted vive en adulterio. Seguimos con su celo apostólico. Vamos a contar una anécdota. Es la anécdota con el padre que no reconocía a su hijo. En una ocasión había una diferencia entre dos vecinos, motivada por la tenencia de un potrillo. Para disuadir el caso, el cura Brochero les pidió a cada uno que trajera su yegua de su propiedad y el potrillo en litigio, citando además a otro vecino que había seducido a una muchacha que había dado a luz a un hijo. Ubicado a cada uno de los litigantes en puestos distantes con sus respectivas yeguas, les pidió al vecino seductor que se ubicara en el medio, teniendo el potrillo en discordia. Posteriormente dio orden de soltar las yeguas. Una de ellas se quedó pastando cerca de donde estaba, mientras la otra corrió rápidamente a acariciar a su potrillo. Así, el cura estableció cuál era la verdadera madre del potrillo en litigio. Quedó muy claro. Luego, apartándose con el tercer vecino para conversar a solas con él, le dijo: hijo, tú no puedes ser más animal que la yegua, que ha reconocido a su potrillo, hijo.
y por lo tanto tú debes proceder de idéntica manera y normalizar tu vida casándote, para lo cual yo mismo te ofrezco la ayuda que tú necesites. Acá resolvió dos temas muy importantes de una sola vez. Era cautivante para convocar a los ejercicios espirituales. La frase con la que iniciaba la conversación era: vengo a traerles música, la cual me encanta porque ponía buen humor. Cuando recibía excusas de yo no puedo porque me tengo que ocupar de mis animales, me tengo que ocupar de mis quehaceres, bueno, él se ocupaba de resolver los problemas del mundo para que pudieran asistir. Él le pedía a algún vecino, le pedía a alguna persona de su confianza, le hacía ver si era realmente tan necesario ocuparse de esas cosas todo el tiempo o si podía ausentarse y no se hicieran, cuestión de que en definitiva se dieran los medios y que la gente fuera. También a veces se comprometía en una relación uno a uno a una persona que solía emborracharse, le propuso este pacto: vos dejás de tomar por 2 años y yo dejo de comer dulce. Vos sabés que a mí me gustan y los dejo de comer, pero lo cumplimos los dos. Y ya cuando la persona estaba aceptando el pacto, un poco viendo que el curita lo llamaba algo más desafiante, le insistía el cura con algo más, redoblaba la apuesta y le decía: y además te venís a hacer los ejercicios. A uno que había dicho que se cuidara el cura de invitarlo a hacer los ejercicios, cuando el brochero se enteró, lo fue a ver y le dijo: vos dijiste que no me acercara yo a invitarte, está bien, a mí decime lo que quieras. Y entonces, mostrando la cruz que tenía bajo la sotana, le decía: pero a él, fíjate, míralo a él, míralo y decirle que no. A ver, decirle que no a él. Y bueno, había en ese tiempo religiosidad en la gente, piedad popular, y efectivamente a Cristo no le decían que no y también iba. Acá está la escena en la cual se dirigía a la persona que se emborrachaba. Bueno, también se ocupaba de ir a buscar a los bandidos, interesado tanto en ellos como para que tampoco molestaran a sus fieles. Dos muy conocidos eran Santo Guayama, acá se lo ve pintado o dibujado en el encuentro con él. Santo Guayama era una persona que estaba buscada tanto en la provincia como tenía un pedido nacional de captura. No se dejaba ver fácilmente. Bueno, Brochero, a través de una persona que lo conocía, Santo Guayama, llegó hasta él, conversaron. Brochero le reprochó un poco su actuar, él un poco, Santo Guayama se justificó y le dio sus razones. Brochero lo entendió y tuvieron una conversación muy, muy humana. Finalmente, Santo Guayama le reconoció y le dijo: ando cansado de esta vida que llevo. Pero bueno, no podía ir a hacer los ejercicios porque si iba lo iban a capturar. Brochero se ocupó mucho de que se hiciera un indulto para él, no lo consiguió a pesar de sus influencias y de que las tocó, y finalmente Guayama fue capturado y fusilado sin juicio. Pero ahí estuvo Brochero tratando hasta el último momento de conquistarlo para Dios. Otro conocido fue Gaucho Seco, que lo buscaba el comisario local, y Brochero consiguió el indulto del comisario para que lo pudiera llevar a hacer los ejercicios espirituales, cosa que hizo y llevó también a sus compañeros. Gaucho Seco, durante el retiro, en un momento en la iglesia, a oscuras, en un momento de penitencia, estaba sollozando y cuando lo ve a Brochero le dice: he nacido de nuevo, con lo cual un poco mostraba su transformación interior. También era muy propio de él la fidelidad y la amistad con Miguel Juárez Celma, como ya dijimos. Es fácil querer ser amigo del gobernador o del presidente del país, lo difícil es que cuando cae en desgracia, como le pasó a Juárez Celma, que renunció a la presidencia, fue el primer presidente argentino que renunció, seguir siendo amigo de él, en el ocaso de su carrera política. Y así lo fue, incluso cuando era criticado abiertamente por decisiones que había tomado como presidente, él nunca adhería a ellas, aunque por ser cura le convenía hacerlo porque algunas decisiones habían sido mal vistas por la iglesia. Finalmente, también la amistad con Santo Guayama. Era difícil, siendo cura, decir que era amigo de un bandolero buscado por la justicia, con pedido de captura.
y él veía en él algo más de lo que se veía superficialmente. Él llegó a decir, se comenta que es muy malo, pero para mí es un manso cordero y un muy buen amigo. Cuando se enteró que lo habían fusilado, lloró por él y decía, era mi amigo, y llegó a decir también, era mi mejor amigo. Bueno, los ejercicios espirituales al principio se hacían en la ciudad de Córdoba, la gente viajaba desde Villa del Tránsito a la ciudad de Córdoba, la capital. Bueno, era un camino difícil porque, como comentamos antes, no había caminos, entonces era por sendero y arriba a lomo de mula, y había que hacer el cruce de las altas cumbres, que a veces había fuertes vientos, tormentas con nieve también, lluvias. De hecho, hubo un caso en uno de los viajes, que el cura Brochero, cuando viajó con este hombre que Diego comentó, que Se era emborrachaba. alcohólico, bueno, ahí pasó que tuvieron una fuerte tormenta de nieve, y ahí se tuvieron que refugiar en unas cuevas, dormir, pasar la noche ahí, pero el cura Brochero estaba con sus piernas muy congeladas, casi adormecidas. Entonces este hombre, el alcohólico, resolvió que buscaran un animal, una cabra, la abrieran y pusieran las piernas del cura adentro de la cabra, en el cuerpo, para que le diera calor y circulara la sangre, y así este hombre fue el que lo salvó al cura. Los contingentes eran de 300 personas por tanda. Bueno, y ya una vez hecha la casa de ejercicios en Villa del Tránsito, que se inauguró en 1877, el cura Brochero se ocupó él mismo de ayudar, de armar todo un equipo de gente para la construcción de la casa. Él trabajaba, acá podemos ver en la foto, haciendo los ladrillos. También lo pensó y dijo el horno donde se construían los ladrillos, se cocinaban, lo quiso hacer frente a la iglesia, en el medio de la plaza, para que toda la gente al pasar vieran cómo estaban trabajando, y aquellos que no lo estaban haciendo se sintieran atraídos y pudieran colaborar al verlos a todos trabajar. Durante su vida se hicieron 158 tandas, 38.000 ejercitantes, 240 por tanda. Acá, como podrán ver, esta es la casa de ejercicios, que la gente dormía en las habitaciones que había. Por lo general, cuando las habitaciones se llenaban, estaban repletas de gente, y bueno, la gente que no entraba dormía en las galerías, sobre aperos, tapados con ponchos, frazadas, si alguno llevaba, y amontonados, en los que estaban en las piezas, muy amontonados. Los oradores venían de Córdoba, y para él poder estar al servicio de lo que hiciera falta. Se ocupaba de confesar, de rezar por la gente, de contener a la gente, de cocinar, de ser sereno también, y eventualmente como orador también. Todo el pueblo colaboraba con lo que podía, con provisiones, cocinando, cubriendo las ausencias laborales, alimentando a los animales de los ejercitantes, dando de comer a las mulas, etc. Su compromiso social. Bueno, lo que antes se llamaba Villa del Tránsito, hoy se llama Cura Brochero, y en gran parte tuvo que ver con lo que él aportó al progreso de su comunidad. Tenía un liderazgo muy importante para entusiasmar a sus fieles con sus proyectos y que cooperaran con lo que pudieran. Tiempo, esfuerzo, dinero, materiales. Acá en la foto se ve personas trabajando para hacer caminos. También construyó
además de caminos, puentes, acueductos, acá se ve uno de los pocos que queda, estafeta postal, telégrafo y banco. Todo eso faltaba en el lugar y él hizo gestiones para que estuviera. Construyendo caminos y puentes, logró unir Villa del Tránsito con Córdoba. Él se ocupó sobre todo de lo que era el atravesar las altas cumbres para unirlo a un camino que llevaba a Córdoba. El tren fue su gran anhelo incumplido, hizo varias gestiones, pero bueno, es lo único grande que le faltó poder ver que se hiciera, incluso hasta el día de hoy no hay un tren a ese lugar. Todos los gobernantes de turno le prometían que lo iban a hacer, pero bueno, fue un sueño incumplido que al día de hoy el tren no existe. Despertó en su comunidad el prepararse para atender al turismo. Él tuvo en eso la visión de darse cuenta que el lugar podía ser un atractivo turístico. Hoy es algo sabido, pero en ese tiempo no era una realidad. Desde el momento que no había caminos, la gente desde Córdoba no iba. Y hay una anécdota simpática donde le dice a unas personas de su pueblo que vendían pollo a 50 centavos, se los vendían entre sí. Cuando venían turistas, se le decía: vos al turista, ahora va a venir gente con plata, gente de Córdoba, vas a ver cómo están empilchados, el pollo lo venden a 2 pesos. Y dice: pero eso es mucho más de lo que lo vendemos nosotros acá en nuestro comercio entre nosotros. Sí, pero ellos vienen con otros precios, para ellos no está caro, para ellos está bien. Vos cobrás los 2 pesos, que ellos te lo van a pagar. Y no sientan que es pecado, no es pecado cobrar los 2 pesos. También les decía, si son capaces de pagar cualquier plata por cualquier pilcha, ustedes cobren nomás sus cosas. Otra obra importante que habíamos mencionado en los hitos de su vida es el colegio para niñas. En ese tiempo los colegios eran o de varones o de mujeres, no eran mixtos como ahora. Acá fue donde fueron las hermanas que eran de la comunidad de las esclavas del Corazón de Jesús, de la Madre Catalina. Acá se las ve cruzando las altas cumbres. Volvamos al colegio. Él veía que los hombres en los hogares salían a trabajar o a veces a la guerra y no volvían, y los que se quedaban, las personas que se quedaban criando los hijos eran las madres. Entonces consideraba más útil para la crianza de los hijos que las madres estuvieran bien educadas en costumbres y en moral y en religión, que a los varones que no iban a estar formando tanto los hijos. Por eso que optó por hacer un colegio para mujeres. Acá podemos ver qué visión la del cura Brochero de pensar en la integridad humana, ¿no? No solo en la parte espiritual, que es muy importante, construyendo la casa de ejercicios y dando la oportunidad a hacer los ejercicios ignacianos, sino también que pensó en la mujer como es tan importante en la familia. Entonces quería a las niñas estas darles lo mejor. Para eso hizo traer a estas monjas del Colegio de las Esclavas, hoy en día colegio, para que les dieran la mejor formación en ética, moral, en valores, y así esas mujeres el día de mañana fueran futuras madres y esposas muy buenas, ¿no? Imagínense estas hermanas acostumbradas a vivir en la ciudad, en medio de edificios de pavimento, o por lo menos de civilización, que algunas de ellas nunca se habían subido a una mula o a un caballo y de repente estaban arriba de un caballo o mula cruzando las altas cumbres donde nunca en su vida habían estado, y mucho menos montando un animal, ¿no? Todo lo que era la apertura de cabeza a la que Brochero llevaba. Ahora vamos a prestar nuestra voz con Inés para citar frases que dijo el cura Brochero. El que va a hablar ahora es Brochero a través nuestro. Dejemos que Él mismo nos hable. Dios está en todas partes, pero es bueno aclarar que está más cerca de los pobres que de los ricos. Es lo mismo que los piojos. No somos cristianos por una idea o decisión ética, sino por encontrarnos con Jesucristo. Esas personas lengua larga que acuchillan al prójimo, aunque recen, irán al infierno.
Yo me felicitaría si Dios me saca de este planeta sentado, confesando y predicando el Evangelio. Esta frase a mí me gustó mucho porque habla de su vocación. Él en su esencia se sentía una persona llamada a confesar y predicar el Evangelio. Y nos interpela a cada uno en nuestra vocación, cómo nos gustaría que nos encontrara el Señor, ya sea al casado, al religioso, cada uno en lo propio. En el caso del casado, por ejemplo, podría llegar a ser, bueno, cómo me gustaría que nos encontrara Dios cuando estuviéramos ya mayores y disminuidos de muchas de nuestras potencias cuando tenemos menos edad. Y puede ser, por ejemplo, estando con mi esposa o con mi cónyuge, tomando mate, compartiendo tiempo con la familia. Bueno, ¿cuál es nuestra esencia, no? Esa frase a mí me hizo pensar en eso. Promover el hombre aquí en la tierra, pero con la vista fija en el cielo. Seguimos dejando que él nos hable. Bueno, él insistió mucho para que el tren llegara a Villa del Tránsito. Entonces, al diputado nacional por Córdoba, que se llamaba Cáceres de apellido, le decía, refiriéndose al presidente de la nación: andá y decide al chorizo ese que hasta ahora no me han cumplido ni Juárez Selman, ni Cárcano, ni Roca. Me han comido todos mis chivitos y uvas de Mina Clavero, y no han mantenido su honor de cumplir. Que siquiera él, Figueroa Alcorta, que ahora está de presidente de la nación, nada menos, que siquiera él, que también era cordobés, cumpla en mi muerte con estos pobres que dejo. A Hipólito Yrigoyen, aprovechando una visita a la zona, Brochero, ya ciego, levantó su mano hacia él y le dijo entrecortadamente: el tren, doctor, el tren, que no me muera sin tocar con estas manos los rieles. Las lágrimas lo traicionaron. Bueno, en su edad más adulta, él quedó ciego. El Señor me dio la salud, Él me la quita. Bendita sea su santa voluntad. Debemos estar siempre conformes con los designios de Dios. Seguimos dejando que Él nos hable. Dios me ha inutilizado uno de los sentidos del cuerpo, la vista. Es un grandísimo favor el que me ha hecho Dios, nuestro Señor, en desocuparme por completo de la vista activa, de la vida activa, y dejarme la ocupación de buscar mi fin y de orar por las personas pasadas, por las presentes y por las que han de venir hasta el fin del mundo. Es decir, que rezó también por nosotros. En su última participación en la iglesia de Villa del Tránsito: hijos, no hagan pecados, y si los hacen, sepan que Dios está siempre dispuesto a perdonarlos, como yo los perdoné cuando los confesaba. El sacerdote que no tiene mucha lástima por los pecadores es medio sacerdote, y ni tanto. Estos trapos benditos que llevo encima no son los que me hacen sacerdote. Si no llevo en mi pecho la caridad, ni a cristiano llevo. Brochero fue un anticipado a su tiempo. Acá vamos a ver algunas características. Bueno, el Papa Francisco ha dicho que él quiere una iglesia en salida, que vayamos a la periferia. Brochero claramente fue eso, ¿no? Su frase emblemática en ese sentido, cuando le decían, bueno, pero no se vaya a cruzar el río Panolma en esta situación, el río está crecido. Bueno, él decía, ya voy a dejar yo que el diablo me robe un alma. Bueno, el rasgo ese que dijimos del celo apostólico. Iba a buscar a la gente, no esperaba que la gente se le acercara. Acá en esta foto podemos ver al Papa Francisco con el cura Brochero. Bueno, es una foto muy característica de lo que fue realmente el cura Brochero. Fue un pastor con olor a oveja. Él mateaba con ellos, con su gente, se interesaba por sus problemas, los escuchaba, les prestaba el oído. Cuando hacía viajes lejos, dormía en sus casas, comía con ellos, y bueno, como todo lo que hemos dicho anteriormente sobre su celo apostólico. Realmente estaba muy comprometido con su gente,
y también fue un pastor de ovejas porque a las ovejas que estaban alejadas, como desperdigadas, también se ocupó de ir a buscarlas, y a esas ovejas difíciles, como el caso de Santos Guayama y Gaucho Seco, él fue allá a traerlas al rebaño y tenerlas todas, tratar de tenerlas a todas cerca. El cura Brochero adecuaba el lenguaje a su grey, es decir, a sus fieles, como también fue el Concilio Vaticano II, cuando anteriormente se daba la misa en latín y se cambió al idioma local, en nuestro país al castellano. Bueno, él realmente podía darse cuenta de cómo hablaba su gente y hablar en el idioma de ellos. Cuando quería explicar qué era la gracia, lo hacía, decía, la gracia es como cuando una cabra se sube a uno de esos hornos grandes de pan, levanta la colita y larga el guano. Esta se desparrama por todos lados del horno, ¿no es cierto?, decía. Bueno, lo mismo pasa con la gracia de Dios. Desde arriba la larga y alrededor del mundo comienza a desparramarse para todos. También cuando quería explicar qué era el matrimonio, lo hacía de esta forma. El matrimonio es lo mismo que una carreta con dos ruedas. Cuando las dos ruedas, el marido es una rueda y la mujer es la otra rueda. Cuando las dos ruedas andan bien, la carreta funciona perfectamente. Pero cuando una anda mal, no marcha y todo se lo lleva el diablo. Vamos a hablar de similitudes de Brochero con otros santos y beatos. Similitud con el cura de Ars. Para quien conoce al cura de Ars, esta es una semejanza que surge espontánea cuando se lo va conociendo al segundo de ellos dos. Juan Pablo II dijo cuando se le contaron quién había sido Brochero, entonces el cura Brochero sería el cura de Ars de la Argentina. Eso también lo ha dicho el obispo de Cruz del Eje, Olivera. Ambos tuvieron un apostolado en un único lugar, en un pueblo chico, alejado de las grandes urbes. Transformaron la vida espiritual de sus fieles y sus costumbres, desterrando vicios e influyendo positivamente en las costumbres. San Juan María Vianney es patrono de los curas párrocos de todo el mundo. Su principal herramienta de apostolado fue la confesión. Él era un gran confesor, tenía el don de ver los corazones, cuestión que no había pecado que se le escapara. Lo que el penitente no decía, él de todas maneras se lo decía para que lo terminara de confesar. San José Gabriel del Rosario Brochero es patrono de todos los sacerdotes argentinos. Esto nosotros nos enteramos preparando esta semblanza de él. Su principal herramienta de apostolado fueron claramente los ejercicios espirituales ignacianos. Él consideraba que esa era la gran manera de transformar a la gente en forma perdurable. Similitud con Mamá Tula, otra también semejanza inevitable para quien conoce a los dos. Tuvieron el mismo apostolado a través de los ejercicios espirituales ignacianos. Se ocupaban de que todos los vecinos los realizaran. Mamá Tula, se llamaba María Antonia de Paz y Figueroa, conoció los ejercicios en su Santiago del Estero natal, justo antes de la expulsión de los jesuitas. Su principal lugar de acción fue la ciudad de Buenos Aires. Antes había estado en el noroeste argentino, de donde ella era oriunda, y yendo en su paso o en su viaje hacia Buenos Aires, también se radicó un tiempo en Córdoba, donde hizo que se dieran ejercicios espirituales. Se dice que a su muerte no había vecino adulto de la ciudad de Buenos Aires que no hubiera realizado los ejercicios espirituales. En el caso del cura Brochero, conoció los ejercicios en Córdoba durante el seminario. Su lugar de acción fue el curato de San Alberto. Y para tener una idea del impacto que fue en ese lugar,
la cantidad de gente que asistió fue 4 veces la población del curato. Hacía participar incluso a los ladrones y sus secuaces, consiguiéndoles antes el indulto necesario. Vamos terminando. Vamos a hablar de su legado espiritual. Su legado espiritual, ¿a qué nos interpela? Como uno se puede imaginar, a los santos no les interesa hacer un culto de sí mismos, ser aplaudidos. No hacen las cosas por su propia gloria acá en la tierra. Lo hacen por amor a Dios. En el caso de Brochero, ya en el paraíso, creemos que desde el cielo tiene el mismo interés que cuando estaba acá, que acercar almas a Dios. Por lo tanto, no nos interesa tanto dar esta charla para admirarlo a Brochero, sino para ver a qué nos interpela, qué nos dice a nosotros, en qué podemos nosotros ser mejores, más agradables a Dios. ¿A qué nos llama entonces el cura Brochero? Son 3 los rasgos principales. Nos llama a salvar almas a Dios, como dijimos antes, su celo apostólico. Nos llama a hacer los ejercicios espirituales ignacianos y al compromiso social. A salvar almas a Dios, es decir, dar testimonio de fe en la vida diaria, atraer a Dios con fe y amor a quienes no practican los valores cristianos. Invitar a la gente a los sacramentos, a la confesión, a la Eucaristía, a la adoración y a la conversión. Los ejercicios espirituales ignacianos, el cura Brochero nos llama a que participemos de ellos alguna vez en la vida. Son un bien de la Iglesia y que están al alcance nuestro. El compromiso social quiere decir que influir positivamente en la sociedad, ir más allá del pasarla bien, hacer una diferencia en las personas, es decir, tratar de dejar huella, defender la vida, combatir la corrupción, visitar a los que están solos, a los necesitados, a los presos. Bueno, y nos vamos despidiendo. Volvemos a repetir el mail, es santos.beatos@gmail.com por cualquier consulta que quieran hacer. Y les recomendamos el libro El cura Brochero. Este libro nosotros lo hemos leído, es un libro muy, muy bueno. De hecho, fue el que elegimos para el contenido, gran parte del contenido de esta charla. Más nuestro que el pan casero. El autor es Esteban Felgueras, tiene 250 páginas, cuesta 1.000 pesos por Mercado Libre, con el correo incluido, y es una excelente narración. Tiene muchos diálogos, profundidad y sentimiento. En cuanto a película, la que podemos recomendar es El cura Gaucho. Es una película en blanco y negro, está disponible en YouTube, es del año 1941. Si bien es antigua, la calidad de imagen es aceptable, pero el sonido es un poco no tan claro. De las películas que conocemos, es la única película que es actuada, que no es un documental, y que está centrada en él. También conocemos una película realizada recientemente en Córdoba, donde se muestra actuada parte de su vida, pero la película viaja en el tiempo entre el presente y la época de Brochero, con un actor que tiene su vida fuera de la actuación durante la película y en la actuación, donde muestra entonces partes de la vida de Brochero. En cambio, esta es íntegramente de su vida. También les recomendamos El camino del cura Brochero. Acá, como pueden ver en la foto, se hace la peregrinación, donde este camino parte desde un parador que se llama El Cóndor, y es todo en bajada. Dura aproximadamente entre 4, 5, 6 horas, depende cómo camina cada uno, pero es un camino muy lindo que está impecable, muy limpio, y bueno, y uno realmente al hacerlo se siente que está dentro de las sierras,
siente al cura Brochero muy cerca, y es un camino, la verdad, lindísimo de hacer, así que si tienen la oportunidad de ir a Córdoba, lleguen a Cura Brochero y traten de hacer este camino que es lindísimo. Y el camino, toda la gente llega a Cura Brochero, ahí podemos ver en la foto la iglesia con la plaza, y al lado, del lado izquierdo, se ve la casa de ejercicios también. Bueno, les agradecemos por su atención. Esperamos que esta charla les haya gustado y que les resulte más cercano y querible nuestro santo argentino, el cura Brochero. También que los inspire a tomar ideas suyas para incorporarlas a sus propias vidas. Ahora vamos a despedirnos con un video donde se va a ver la fiesta en la que fue beatificado. Hacia el final aparece el chico que fue beneficiado con el milagro, que había tenido un accidente muy grave en la cabeza de tránsito y, bueno, en forma inexplicable fue curado, rodeado de sus padres en la foto. Vamos ahora entonces al video. Veces